como ninguna. Vives en mí. Te invito a cantar esto junto con nosotros, orando al Señor. Tú eres mi paz, como ninguna, como ninguna. Vives en mí. Una vez más. Tú eres mi paz, como ninguna, como ninguna. Vives en mí. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú traes paz a nuestro corazón. Te alabamos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Tú eres el Rey de gloria, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Bendito seas, oh Dios. Gracias. Gracias por la oportunidad de venir a alabar y adorar tu nombre. Veo al Rey de gloria, tiene con fuego y poder, espera
Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bendición, por tu cuidado, por tu salvación tan grande. Gracias por poder venir ante tu presencia, porque limpiaste nuestros corazones al mismo momento en que te pedimos perdón, Señor. Gracias, Padre, porque no necesitas ningún tipo de sacrificio de nuestra parte, ni de mérito, ni de que hagamos absolutamente nada. Nos has regalado tu salvación enorme, Señor. Nos rendimos ante tu trono, Señor. Nos rendimos ante tu presencia, diciéndote, Señor, que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú, Señor, eres digno de alabanza, de adoración. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Tomen asiento, tomen asiento. Vamos a prepararnos ahora para escuchar el mensaje del Señor. Bueno, si no me oyen voy a tener que gritar. ¿Sí me oyen, no? Buen día. ¿Alguien alguna vez en la vida ha visto un libro como este? ¿A alguien se le ha perdido un libro igual que este? No vayan a decir que es este porque este es mío, ¿ok? Así es que con cuidado. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y ese ejercicio se llama el ejercicio de apagar el teléfono celular. A ver, saquen el teléfono celular. Pásenme la canasta de la basura. No, mentira, estoy bromeando. Lo que sí quiero es que en los próximos 45 minutos a 50, 1 o 2 horas que vamos a estar compartiendo el mensaje, por favor apaga tu celular. Dios tiene algo para ti hoy y no te lo vayas a perder porque te llamó tu primo o porque tienes una llamada del trabajo. Olvídate de todo eso porque Dios te va a hablar hoy y viniste aquí sencillamente porque Dios tiene algo para ti. ¿Cuántos están ahorita en la campaña de los 40 días en la palabra? Todos estamos en esta campaña, ¿cierto? Y si no estás en la campaña, todavía estás a tiempo de conectarte en un grupo pequeño y comenzar los estudios de 40 días en la palabra. Que la palabra de Cristo abunde en ustedes con toda su riqueza. ¿Se acuerdan? Ese es el primer versículo para aprender de la campaña. Hoy vamos a hablar un poco acerca de precisamente la segunda predicación que nos corresponde de la campaña de 40 días en la palabra. ¿Por qué es tan importante meterse en la palabra y por qué es tan importante hacer lo que dice este pequeño libro? Mucha gente
critica o ha criticado la palabra de Dios. Y hay cristianos que se ponen a defender la palabra de Dios, pero resulta ser que la palabra no necesita defensa, porque el máximo defensor de la palabra se llama Jesús, Dios. Hay 4.500 iglesias en los Estados Unidos que están ahorita en la campaña de los 40 días en la palabra. ¿Por qué estamos haciendo tanto énfasis en la palabra? Porque tenemos muchos cristianos básicamente analfabetos en la palabra, porque no conocen la palabra, no se meten en la palabra. Y un cristiano que no conoce la palabra es un cristiano débil. Fíjense, la semana pasada que estuvimos hablando acerca de el poder de la palabra y las 7 razones por las cuales podemos creer en la Biblia. Leo trajo un estudio muy completo de las 7 razones por las cuales debemos creer en la Biblia. Hoy vamos a dar el siguiente paso y vamos a ver cómo la Biblia nos transforma, cómo la Biblia puede cambiarnos. Pero antes de comenzar el estudio, quiero agradecer a Charito, que si no está por ahí, y quiero agradecer también a Raúl, porque ellos fueron los que llevaron el estudio de mujeres y el estudio de hombres en el día de ayer, y yo quiero agradecerle a Raúl. ¿Dónde está Raúl? Por aquí. Ponte de pie, Raúl, que quiero que ya te hagas famoso, que te conozcan. Queremos dar un aplauso a Raúl porque es un siervo de Dios que está poniendo en práctica lo que dice la palabra. Todos los dones y talentos que Dios nos da no son de adornos ni para demostrarle al hermano que yo sé más que él, ni cuán bueno soy o cuánto sé de la palabra. Los dones y talentos que Dios nos da es para el beneficio mío y de la iglesia. La Biblia es un libro que es completamente distinto a todos los libros. No en vano se llama la Santa Palabra del Señor. Es un libro que ha sido atacado, criticado. Mucha gente ha querido destruir este libro por muchos y muchos siglos, pero no han podido lograrlo. Y no es que sea el libro por excelencia que lo tiene todo. Y no quiero que me malinterpreten. Yo soy una persona que me gusta leer. Yo busco leerme por lo menos un libro una vez al mes y busco leer de diferentes tipos de literatura para empaparme de la cultura y de diferentes aspectos de la vida que son buenos aprender. Pero el único libro que tengo que leer y leer y leer vez tras vez, porque me voy a pasar toda la vida estudiándolo y nunca me va a alcanzar la vida para aprenderlo, es la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan la literatura, por ejemplo, cuando estaban en la escuela secundaria, la Ilíada? ¿Alguien se acuerda de eso? Ok, la Ilíada es un libro de la literatura griega y es un libro épico. Si yo paro a cualquiera de ustedes y les digo que me expliquen de qué se trata de principio a fin la Ilíada, probablemente reprobarían el examen. ¿Por qué? Porque fue un libro muy interesante y que solamente se utilizó como un recurso literario, pero la Ilíada como libro en sí no impactó tu vida al punto tal de que pueda transformar tu vida. Y esa es la gran diferencia que hay entre cualquier otro libro y este libro. Entonces, muy importante no solamente leer, sino aprender y poner en práctica lo que la Biblia dice, y precisamente de eso vamos a hablar hoy. ¿Y por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque por medio de la palabra de Dios, el universo fue creado. Cuando vemos en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios habló, y vemos en el Salmo 33:6, dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo lo creado fue hecho por su palabra. Y la palabra tiene poder. El grave problema que hay con la palabra es que es muy difícil para mucha gente ponerla en práctica. Y hoy precisamente vamos a hablar acerca de algunas cosas o 7 diferentes maneras en cómo la palabra de Dios puede cambiar mi vida. Jesús le dijo a los discípulos, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, en Juan 6:63. Y las palabras de Dios no son meras palabras, y hay que acordarse de algo. ¿Por qué la palabra es tan importante? Recuerden que han habido muchos personajes en la historia de la humanidad que han hablado mucho, que han tenido muchos libros de filosofía, muy interesante. Pero solamente Jesucristo fue el único que revolucionó el mundo, dividió la historia en 2 pedazos y ha causado tanta controversia a nivel mundial porque Jesús hizo lo que ningún filósofo antes había podido hacer.
poner la palabra por obra. No solamente predicarla, sino decirle, esta es la manera en que la palabra de Dios se pone por obra. Y no hay nada malo en los libros de autoayuda, libros de superación personal. Yo leo mucho de esos libros también. Pero la mayoría de esos libros tienen limitaciones. ¿Por qué tienen limitaciones? Porque no hay una manera en que esos libros te puedan agarrar de la mano y decirte, esta es la forma de hacerlo. La Biblia sí lo tiene. La Biblia es un compendio de conocimiento divino que te enseña cómo vivir una vida sana, una vida abundante, una vida completa. El problema es que no queremos meternos dentro de la palabra. Y dice la Biblia en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí en el museo de ustedes aparece esto y vemos la palabra viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. ¿Saben lo que significa viva y eficaz? Significa que transforma vida y produce beneficios. Cuando nosotros leemos la Biblia, que es el manual de Dios para la vida del creyente, la intención por la cual Dios escribió la Biblia es para transformar tu vida. Dios no escribió ni mandó a escribir la Biblia para entretenernos. Dios mandó a escribir la Biblia para que el hombre pudiera cumplir con el propósito que Él tenía de antemano preparado para cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo me cambia la palabra de Dios? Y hoy vamos a ver 7 maneras. La número 1 en sus bosquejos, para que los que les gusta poner ahí los feelings, es renovando mi vida. Renovando mi vida. Y fíjense lo que dice Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo por la palabra de verdad. Sin la palabra de Dios estaríamos perdidos, porque a través de la palabra conocemos la voluntad de Dios. Conocemos la salvación, conocemos quién es Jesús, quiénes son los apóstoles, quiénes eran los patriarcas. Conocemos el Antiguo y el Nuevo Testamento a través de la palabra de Dios. Si no existiese la palabra de Dios, tú y yo estaríamos perdidos. Porque el mensaje de la salvación de Jesucristo no es oral, es escrito. No fue que alguien lo pensó y después lo transmitió de generación a generación como en muchas culturas, sino que Dios lo puso en un pedazo de papel y lo plasmó para salvar a la humanidad. Entonces, por eso que es muy importante entender que la Biblia renueva nuestras vidas, Y la vida empezó a tener sentido desde el momento en que nosotros comenzamos a tener una relación con Dios. Cuando empezamos una relación con Dios, nuestra vida es transformada de tal manera que empezamos a ver la vida desde la perspectiva de Dios, no la perspectiva del hombre. Porque la perspectiva del hombre, hay muchos hombres buenos en la humanidad y han habido gran cantidad de ellos, pero la perspectiva de Dios es la perspectiva que nunca falla, ni ha fallado tampoco. Él te conoce y quiere que tú le conozcas, pero ¿cómo vas a conocerle? A través de la palabra. Y cuando le conocemos, y la renovación del hombre ocurre a través de algo que se llama nuevo nacimiento. ¿Qué significa nuevo nacimiento? Pues que tú naciste cuando tu mamá te parió. Pero resulta ser que la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. En el momento en que nosotros establecemos una relación íntima con Jesús y le aceptamos como nuestro Salvador personal, nacemos espiritualmente, porque eso es lo que revela la palabra de Dios. Fíjense lo que le dijo Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:15. Pablo le dijo a Timoteo, las Santas Escrituras pueden darnos sabiduría para salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Y 1 de Pedro 1:23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de semilla perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios vive y permanece en el corazón de cada creyente. Porque los cristianos también pecamos. Noticia, los cristianos también pecamos. La gran diferencia es que el cristiano no convierte el pecado en un hábito. Y el cristiano no se deleita en el pecado. Entonces, cuando tú haces algo malo, Dios, a través del Espíritu Santo y la palabra, se te revela a tu corazón y te dice, eso no está bueno.
Eso no está bueno. Y ayer estaba compartiendo Luis en la predicación que teníamos del grupo de hombres, que dice que él tomó una actitud negativa en un momento dado, pero después el Espíritu Santo habló a su corazón y le dijo que no era correcto. ¿Quieren? Compren. No, estoy bromeando. La palabra de Dios nos cambia y nos transforma porque la palabra de Dios tiene vida. Y la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti y a mí, que Él ha dado su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, esa es la condición. ¿Cuál es la condición? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que en Él crea. Esta palabra de que en Él crea significa el que tenga un nuevo nacimiento. Y el que tiene un nuevo nacimiento y entrega la vida a Jesús, no va a morir eternamente, va a vivir eternamente y va a ir al cielo. Esa es la promesa del Señor. Lo número uno es que la palabra de Dios nos cambia, renovando mi vida, y lo número dos es que nos cambia también erradicando mi culpa. La palabra de Dios nos cambia erradicando mi culpa. ¿Algunos de los que estamos aquí en algún momento nos hemos sentido culpables? Levanta la mano si tú en algún momento de tu vida te has sentido, y si no te has sentido culpable, eres un mentiroso. Bueno, los bebés que están por allá no pueden levantar la mano, pero lo que sí te digo es que todo ser humano en algún momento de su vida se ha sentido culpable, con razón y sin razón. ¿Cuántos hemos cometido una imprudencia en la vida? Yo he cometido muchas y puedo escribir un libro gigante de las tonterías que he dicho y que he cometido. Pero cuando el hombre llega a conocer la palabra de Dios te libra de la culpa. Hay un versículo en la Biblia que me encanta, que es Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1 dice, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Wow, eso tiene poder, ¿cierto? O sea, cuando alguien venga a condenarme, yo le voy a decir, hey, espera un segundo, la palabra de Dios dice en Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. La palabra de Dios también dice, y si alguno pecare, abogado tendréis delante del Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Y la palabra de Dios dice también, vengan y vamos a ponernos a cuenta. La palabra de Dios te libra de la culpa. Claro, yo tengo que pedir perdón cuando he fallado a una persona, no simplemente que yo agarré y ofendí al hermano, le dije una grosería y después digo, bueno, la palabra de Dios me perdonó porque yo todo pecado, incluyendo el de la ofensa, es perdonado, sí, pero yo tengo que restituir, yo tengo que pedir perdón, yo tengo que ser sanado emocional y espiritualmente, y yo tengo que ayudar a sanar al hermano o a la persona si es que yo le he fallado en un momento. Y lo interesante de la Biblia, y estábamos precisamente ayer en el grupo pequeño hablando de esto, lo interesante de la Biblia es que Dios perdonó tus pecados pasados. Ponte a pensar en todos los pecados que has cometido, Dios los perdonó, los presentes y los pecados futuros. Y hay un hermano que me dice, hermano, pero entonces si Dios perdonó mis pecados futuros, entonces Dios me está dando licencia para pecar. Y nos volvemos a meter en la palabra. Y la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, de ninguna manera. Dios perdona tus pecados futuros porque sabe que eres un pecador por naturaleza. Dios no quiere que tengas un estilo de vida de pecador, pero Dios entiende que algún día vas a pecar, y por eso, cuando murió Jesucristo en la cruz del Calvario, Él dijo estas palabras que dijo Jesús, dice, tetelestai, que significa consumado es. Y consumado es significa pagado por completo. Entonces Jesús no salva parcialmente, Él salva completamente. Él salva por completo. Entonces el perdón de Jesús es un perdón completo, pasado, presente y futuro. Claro, eso no nos da licencia para pecar. Lo que sí es que tenemos la oportunidad cada vez que pecamos de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y a la persona a la cual hemos ofendido. Pero ¿cómo sucede esto de erradicar mi culpa? Eso sucede a través de un lavado, como que si fuese un jabón espiritual llamado la palabra de Dios, que nos va limpiando poco a poco toda esa basura interior que tenemos. Porque la naturaleza del hombre es hacer lo malo.
Pero cuando yo me refugio en la palabra, yo veo lo que dice la palabra en relación al pecado, entonces Dios me dice, este no es el camino correcto, arrepiéntete. Y es lo que Dios está diciendo siempre en su palabra. Miren lo que dice Efesios 5, 25 y 26. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Jesús también le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Y si necesitas un baño interior, métete en la palabra. Porque todos necesitamos limpiarnos emocionalmente. Recuerdan que todos los días estamos expuestos al mundo donde hay violencia, donde hay robos, donde lo que hay es puras malas noticias. Estamos expuestos a eso. Esperen, más la gente de aquí, ahora voy para este lado. Ahora voy a ver para este lado. Ahora les toca a ustedes, ¿no? Bueno, estamos más expuestos a la violencia, a las malas noticias, a las cosas negativas. Pero ¿qué sucede? Que necesito alimentarme de la palabra. Porque la palabra, ¿sabe lo que significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas de Dios para ti y para mí. Pero si no leemos este periódico, ¿recuerdan los abuelitos que leían el periódico todos los días? Que René todavía se rehúsa a ver las noticias por internet. Digo, yo ya no leo periódico, yo veo las noticias por internet. ¿Y recuerdan los abuelitos que se levantaban todos los días en la mañana y iban a comprar el periódico y leían el periódico todos los días? ¿Qué tal si como cristianos hiciéramos lo mismo? Nos levantáramos todas las mañanas y yo voy a ver qué Dios tiene para mí hoy. Esto será por señal. No tengo que leer la Biblia con un metro, eso es lo que estamos viendo en los 40 días en la palabra. Jesús le dijo a sus discípulos, ya están limpios. Y fíjense, cuando Jesús le dice a los discípulos que ya están limpios, los discípulos están hablando de un lavado físico. Me tengo que bañar físicamente. No, tienes que bañarte en la palabra, tienes que limpiarte interiormente, tienes que purificar tu espíritu.